Buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Son las 18:23 del jueves 18 de julio, un aniversario más de la AMIA, del atentado de la AMIA, en la cual cada uno tiene su propia mirada, su propia sensación. Yo tengo mi propia mirada, Víctor tiene su propia mirada. Yo no iba a decir nada, pero Víctor me pidió que recordemos este hecho como un hecho muy nefasto para la República Argentina. Más allá, como dijo Menem en su momento, si somos argentinos o judíos, o como lo dijo Pichetto, que dijo exactamente lo mismo. Pero no quiero tener ese tema porque a mí me llega mucho, realmente. Creo que a todos los argentinos les llega mucho, y fue un tema muy duro y que todavía quede una nebulosa con 83 muertos, con algunas cruces y con algunos Maguen David. O sea, Maguen David son las estrellas de David, que son los signos que se le ponen en las tumbas a los muertos, como a los cristianos se le pone la cruz, o a los musulmanes se le pone la media luna. Bien, el tema de hoy, antes del tema de hoy, quiero hablar un poco de lo que es reflexión, porque tal vez alguno me dice, siempre o nadie me lo dijo, pero repensar lo pensado, repensar lo sentido, alguno puede tomar como un dicho. Yo creo que es muy importante esto de entender el sentido de poder reflexionar, de poder estar en una actitud casi de meditación ante una realidad que nos bofetea a cada instante, que nos pega patadas desde la rodilla a la cola, a los riñones, a la parte sexual de cada hombre o mujeres, y nos está lastimando a todos. Por eso la meditación es estar alerta, no concentrado en algo, sino estado atención. Porque una cosa es estar en estado de conciencia lo más amplia posible, y otra cosa es estar en estado de conciencia alterada. Ante tantos impulsos y estímulos de todo tipo que todos recibimos, estamos todos en un estado de conciencia alterada. Justamente lo que tenemos que lograr es salir de ese estado de conciencia alterada y estar en un estado de conciencia ampliada, que es totalmente diferente, y ver todas las variables, todos los estamentos, todos los ingredientes que entran en esta realidad y que nos toca a todos, a todos. Es más allá de las elecciones, más allá de todo lo que está pasando en cada momento, en cada dicho, en cada visita, desde un Bolsonaro hasta un Evo Morales, que ahí vemos un gran espectro, más sin embargo el gobernador de Santa Fe lo nombra a ambos como ciudadano ilustre de la provincia, porque corresponde políticamente correcto. Y recién con Víctor conversamos que lo políticamente correcto, el señor Lipsis se los puede guardar en lo más profundo de su alma. Lo importante es trabajar éticamente con quién está cada uno. Porque una cosa es Evo Morales, aunque uno coincida políticamente con él, y otra cosa es estar con un señor Bolsonaro, aunque tampoco coincida con ese señor Bolsonaro. Bien. Hay una encuesta que estoy haciendo y voy a pasarla acá para que me conteste también. Estoy trabajando en una encuesta de tipo, digamos, no para saber quién va a ganar o quién no va a ganar, sino entender un poco más esta realidad de los estímulos de la votación. La pregunta es, ¿por quién vas a votar y el motivo? ¿O por quién no vas a votar y el motivo? Es decir, lo que intento es hacer un análisis global de cuanto más abarcativa, más acercamiento a una posible realidad puedo tener, y después la voy a devolver, que es esto. Si me querés contestar, me podés contestar de forma pública a través de Facebook, en mi página, en público privado, o por mail a jgerman@fivertel.com.ar, o a mi celu por escrito, mi WhatsApp más 54 9 341
6382 997. Repito, más 54 9341 6382 997. Siempre desde un sentido de entender qué está pasando. Yo ya tengo muchas realmente, y agradezco muchísimo a la gente que me respondió, muchísimo, pero quiero seguir ampliándola y la semana que viene o la otra voy a dar un informe con mis conocimientos de qué aprendí de esta encuesta. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy que vamos a tocar? Seguimos con el tema del poder. Estamos en Platón. Estamos bien así, por lo menos. Quiero volver un poco atrás de lo que hablamos, porque el programa pasado Víctor habló sobre todo lo que es poder, y yo toqué 5 minutos de lo que es poder y largué algunos temas. Víctor habló toda una estrategia del poder que fue muy escuchado y gustó lo que dijiste, porque hay mucha gente que me comentó de lo que vos planteaste del poder. Gracias. Pero lo que yo voy a tocar es desde el poder que hay en cuanto fundamentalmente a qué es el poder, y dije, si el poder es un verbo o es un sustantivo. ¿Qué significa un verbo? En esto hay que ser muy claro. El poder no existe con un objeto. El poder existe en tanto y cuanto uno lo ejerce. Claro. Y cuando uno ejerce el poder, indefectiblemente, yo tengo ese poder, no lo tiene otro ese poder. Si otro quiere tener ese poder, va a entrar en disputa conmigo para obtener ese poder. Entonces, toda lucha, política o no, o de relaciones vinculares para la búsqueda del poder, siempre trae conflicto. Siempre. Por eso, la lucha por el poder. No hay que asustarse ante esto. El tema es con qué herramientas luchamos por ese poder y para qué vamos a usar ese poder. Si yo uso el poder para sojuzgar a una persona, para atropellarla, para aprovecharme de esa, es una cosa. Si utilizo ese poder para hacer una redistribución de las posibilidades que tenemos los humanos, es otra cosa. Y siempre es el poder. Pero depende el uso del poder, lo que me da un concepto ético, no hablo de moral, no hablo de legal, sino de moral, hablo de ético de cada persona, para qué quiere ese poder. Sí, señor, dale. Sí, lo único yo le agregaría regulado dentro de un sistema de reglas claras. Por ejemplo, la democracia. Porque si una autocracia ya se puede saber que es autoritaria y saber que va a imponer. Si bien lo que está ocurriendo, bueno, en general ahora parece más autocracia que democracia, pero bueno, las reglas de juego están establecidas como democracia. En general, no en el país, ¿eh? En general, yo creo que, es más, creo que la democracia es otro, y acá algunos me va a putear, pero creo que es un sofisma, creo que no tiene mucho sentido. Engaña pichanga. Él lo dijo en slang argentino, o sea, un lunfas, es un engaña pichanga, mi criterio. Ojalá que no sea así, pero por desgracia es así. Entonces, el poder, ¿con qué tiene que ver? ¿Con lo posible o con lo imposible? El poder, ¿con qué tiene que ver fundamentalmente? Con, digamos, con lo que se puede o con lo que se puede. ¿Uno puede dar una definición exacta del poder? ¿O el poder siempre es algo abierto, algo en disputa, algo que no tiene una definición en sí mismo? Porque a medida que van cambiando los modales, o sea, los modos, las estrategias de vivir, ese poder va cambiando. Yo la pasada había llegado hasta Platón, como dijo Víctor, que planteaba que el poder se centraba en el que más sabía. El saber era una virtud y el mal era ignorancia. Y acá se agrega, hasta ahí había llegado más o menos, hizo un reconto muy rápido de lo que había hablado la vez pasada. Fíjense, cuando vemos las películas de convoy o de aventuras, ¿qué es lo que busca el poder, los ladrones? Antes el ladrón iba y robaba, asaltaba a los bandoleros, los bancos, y sacaba el dinero o el oro, que era el bien preciado. Porque el oro es lo que daba el poder.
Pero ahora, oh sorpresa, lo que vale son los espías. ¿Y qué es lo que maneja el espía? Tengo una La computadora. información. Los hackers. Los hackers. Es decir, la información es lo que da realmente el poder. El poder reside en el conocimiento, en la información. Y cuando uno puede tener información y esa información se puede formar, uno se puede sentir muy poderoso. El problema es que la mayoría de la gente maneja información, algunos pseudopoderosos, pero no están formados. Entonces hay un poder totalmente sin sentido, sin valor y es muy efímero. Es un poder efímero. Evidentemente, lo primero que hay que lograr es que nadie tenga el poder absoluto. Porque si hay alguien que tiene un poder absoluto, ¿cuál es el problema? Se cree Dios. Después de mí el diluvio, decía Luis XV o Luis XVI, Sí, exacto. o después de mí el incendio cuando fue Nerón que prendió Roma. Roma. Claro. Entonces, todas estas cosas uno tiene que tener conciencia para que busque el poder. Cuando hay mucha gente me pregunta, tal persona o tal dirigente que tiene plata, ¿para qué va a robar para querer más plata? Digo, no roba plata para tener más plata. Roba plata porque esa persona cuando empezó dependían 10 familias, después 20, después 1000. Entonces, él se siente poderoso, esa persona, porque de él depende 1.000.000 de personas o depende de un país entero. No hago similitud con nada, ¿eh? Estoy dando una forma de ver lo que es el poder y por qué la persona que busca tener poder y tener más dinero no es lo que busca el dinero, sino el dinero es el que posibilita, el que visibiliza la posibilidad de tener poder. Y poder es información y tener poder sobre mucha gente. Y sentir que mucha gente depende de él. Ahora, José, una Señor, pregunta. dale. El poder también es doloroso, ¿no es cierto? Yo, Mitos del poder, ¿viste? yo creo que es muy doloroso y creo que es muy solitario. Vos fijate el tema, yo conocí casos familiares míos que son personas que fueron en su momento muy poderosas y llegó el momento de morir. Me llega muy de cerca esto, lo cuento como casi anecdóticamente doloroso y casi llorando. Y él pidió, cuando muriera, que era muy poderoso, que no avisara casi a nadie, o a nadie, que no publicara aviso fúnebre. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se alegrara con su muerte. Y no estoy jugando. No, estoy hablando te de cosas entiendo. muy trascendentes, muy pesadas y muy fuertes. Por eso mucha gente le tiene miedo a lo que llaman envidia. No es envidia. Porque si vos sos una persona que podés tener un poder determinado, pero vos contribuiste con los demás, nadie se va a alegrar porque vos te moriste. Es si te van a tratar, estoy hablando íntimamente de cada uno, Sí, sí. te van a tratar de decir qué lástima, este tipo era un tipo que valía, un El tipo de juicio, valía. claro, el juicio de la historia personal. Es Esa tremendo. es la palabra exacta. El juicio De la historia de la personal. historia personal. Cada uno ¿Qué dirán tiene. de esto? Exactamente. Y la gente cuando lo mira, dice, ¿cómo puede ser que alguien se alegre por la muerte del otro? ¿Cuánta envidia que hay? Y también me acuerdo de esto, cómo juega estas cosas de la envidia y el poder. Hay un cuento que le voy a contar tal cual, porque tiene que ver con esta historia. Parece un chiste, pero si lo pensamos, no deja de chiste. No sé si lo hice yo el chiste o me pareció, pero yo no lo he escuchado nunca, pero me pareció así. Va una maestra a una escuela a los chicos y le pregunta qué quiere ser. Entonces le pregunta, Pedrito, ¿vos qué quieres ser? Abogado, vos médico, vos bombero, vos farmacéutico, qué sé yo. Y entonces le pregunta a Jaimito, ¿y vos qué querés ser? Boludo. Dice, pero, ¿cómo boludo? Claro, porque cuando pasa un tipo con un auto impresionante, mire ese boludo el auto que tiene. Pasa con una mujer que es divina, le dice, pero mire ese boludo la mina que tiene. Si baja a Europa, mire ese boludo a dónde viaja. Es decir, cuando el poder es realmente bien usado y a la gente vos contribuiste de alguna manera a ayudarlos, vas a encontrar que la gente se alegra con tu progreso.
Que la gente, por más que vos puedas ser duro en algunos conceptos, van a sentirse casi bien que vos le puedas decir cosas porque lo estás ayudando a parir su propio yo, su propio nacimiento, su propia persona. Es lo que creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Siempre voy a encontrar a alguien que lo va a criticar, pero en general la sensación es ¿qué tipo de valía que es este? Bien. Claro, en vez de lo otro es distinto. Bueno, yo tengo dos recuerdos, son a la distancia. Me acuerdo de este ultramillonario norteamericano Paul Getty, Borghetti. que tenía obras de arte impresionantes. Y cuando muere, el nieto recién cobra la herencia y es despreciado y destrozan la herencia y se pelan todos. Borghetti que no se podía lavar las manos, que tiene que lavarse las manos cada rato, Exacto. que no podía dar la mano al otro porque Sí. cada uno lo podía infectar, ese era Fíjate, Borghetti. sí, sí, sí. Y el otro Howard Hughes, también que era el Exactamente. petrolero, que era Exacto. aviador y que se mató después. Ya ni él se aguantaba y se termina prácticamente suicidando él. Ujú. Cosa y ultramillonario. Por eso lo del poder, realmente, lo doloroso, el otro plano, ¿no? ¿Y el poder dónde se basa en general en esta sociedad capitalista? Capitalista me refiero no que sea comunista o no comunista, se refiere fundamentalmente a la historia de la propiedad privada. Esta es mi tierra y en este lugar hago lo que yo digo. Esto es mío y esto lo dispongo yo como quiero. Cuando uno encuentra que el poder se basa en este modelo social que vivimos de capitalismo, que tanto mal nos hace a todos, Sí. y la gente no se da cuenta lo mal que estamos por vivir en la sociedad capitalista y el consumo cada vez más de más cosas superfluas y sentidos que le dan valor a la existencia. Pero bueno, entonces es lo que determina el poder. Yo tengo poder, pues tengo propiedad privada. Pero cuando uno puede transformar ese poder en el saber, por eso cuando hablaba Platón del saber, que el poder se basaba en el saber, en el conocimiento, cambia totalmente la visión, porque no necesitas tener nada para que la gente te reconozca, no como poderoso, sino que tu valor, tu persona, sos poderoso por lo que sentís, por lo que decís y por lo que haces, más allá que tengas o no tengas poder. Una cosa es Don Macri o Don K, me refiero a Néstor, perdón, cuando se murió. Y Néstor tenía una forma de decir las cosas, que él decía, para hacer política hay que tener mucha plata. Sí. Lo decía permanentemente. Sí, sí, sí. Por eso mucha gente justifica que él hizo algunos, digamos, recaudaciones no santas. No digo que robó, recaudaciones no santas, como decía, non santa. no santas, para tener su propia caja para conseguir el poder. Yo te digo, verdad, tengo que hacer esta digresión. Dale. Siempre lo dije porque lo sentí muy fuerte cuando pasaron por televisión esa grabación de un vicegobernador, el vicegobernador de él, de Santa Cruz, y le había regalado una caja fuerte, impresionante. Ahí se Y viene abrazó. Néstor Kirchner y se abrazó. A mí, le digo directamente, me dio repugnancia. Conociendo a Como Néstor una Kirchner, relación erótica casi, ¿eh? claro, un hombre que tenía mi edad prácticamente, incluso soy mayor, que en 3 meses le llevó a Néstor. Más grande porque Claro, Néstor. él es del año 50, del año 49, de diciembre, 3 meses, el de marzo del... O sea, estás viviendo de más vos entonces. Estoy viviendo de más que Néstor. Y hemos sido militantes, hemos sido una generación, más allá que yo he estado en otro lado, incluso mucho más de locura podemos decir, frente a él, pero daba asco. Ninguno de nosotros de esa generación pensamos que el dinero era la solución. Sea antes, sea después, sea ahora. Nunca. Si hemos mantenido ciertos valores. A mí me dio realmente, insisto esto, y lo tengo que decir, ese poder inmundo directamente. Más allá el fin, que después se diga, el justificativo para la política y demás. Yo en esto, Lo rechazo. sin caer en el pro-K o anti-K o pro-Macri o anti-Macri, me pregunto por qué Néstor logró el cajón cerrado. A mí ustedes cada uno Parece, reflexione. No hablo de No, contubernio, de que estaba claro, adentro, claro. que. No. O del tiro, del balazo, no creo en todo eso. No. Pero Tampoco creo que cuando abrieron al público
para que lo vayan a saludar al pueblo, lo taparon el cajón. Yo me pregunto, ¿por qué lo taparon? Porque con la familia estuvo cajón abierto, ¿sabías eso? Sí, sí. Y Para que la historia quizá la deje más a Cristina que a él. A veces se hace por cuestiones simbólicas, políticas. por eso, pero yo creo Pero vos conocés, tenés tu esposa que es médica. Yo creo que un ataque tremendo, coronario del corazón, lo explota. no, la tanatología, Es tremendo. no, la tanatología, ¿Lo puedes que es, recuperar, te parece? lo pinta, lo deja ¿Lo pinta? precioso. Lo deja- Los muertos son lindos. Mirá, yo Lo pensaba puedo que dejar era- lindo, lo puedo dejar feo. No, es terrible. Es decir, la tanatología, que es la especialidad Sí. de dejar con los muertos, lo puede dejar muy lindo los muertos. Lo deja muy lindo. Y eso viene de los chinos. Claro, sí. Que Y todo lo otro había se gente lo- especialista en Exacto. pintar los ojos, en dejarlo Sí, tenés decorosamente, salvo los judíos, que es la única que yo conozco, Sí. religión que hay que velar a cajón cerrado. Todo lo demás son a cajón abierto. Sí. Y se especializan en dejarlo agradable Claro. al señor muerto. En cambio, con Néstor, perdón, Sí. lo han a cajón cerrado. Yo creo que hay una historia de odio, bueno, pero Sí. cada uno Claro. medite, porque no hablo de tiro, balazo, No, que no, estaba, no. que no estaba, no hablo No, te de eso, entiendo. Personalidades fuertes que tendrían Esa- grandes amores y grandes odios. ¿Qué En la expresaba? misma, claro. ¿Qué expresaba el ver el cajón de ahí del señor Exacto. Néstor Kirchner? Bien. Vamos a ver qué pasa con los poderosos. Para sentirse poderoso, para sentar uno poderoso el poder, realmente legitimiza la desigualdad. Porque si hay igualdad, yo no soy poderoso. Somos todos iguales. Claro. Entonces, para sentirme poderoso, tengo que trabajar desde la desigualdad. ¿Qué hora es? No tengo ni idea. A ver cómo estamos con la hora. Hay que decir que hay Está bien. que resolver, digamos, por eso. Pero la gente que es poderosa, ¿qué hace con el poder? Acendra esa desigualdad porque es la manera de sentirse más poderosa. Claro. Entonces, Sí. cuidado cuando sentimos que alguien es poderosa. ¿Poderosa con respecto a quién? A los otros que no son poderosas. Entonces, ¿dónde acendro el poder? En la desigualdad. Claro. Por eso es tan difícil cambiar el sistema y la mirada y la visión de quién es poderoso, quién no es poderoso. Y voy a volver ahora a un ejemplo que nos apareció con el ejemplo de Macri. Creo que lo dije la vez pasada. Cuando Macri estaba en Mendoza y que fue a una visita y que los chicos de eso lo pararon, una foto, presidente, ¿dónde fue? ¿Mendoza? Ah, no, pero no, Hace o poco. lo de Suiza. Que Ah, en había- Suiza, perdón, en Suiza. Claro, que había 12. Tenés razón, en Suiza. Sí. Y por dos chicos paró el auto y casi se le cagaron, perdón, se le rieron la cara Claro. para que use un aplauso de dos. La necesidad de ser reconocido como poderoso. Caen víctima del poder. Hay un señor que se llama Demián, en la cual habla de cuáles son, no, Don Juan, perdón, de Don Castaneda, Juan Castaneda. que habla de cuáles son los enemigos del conocimiento. El miedo, la claridad y el enemigo más duro de vencer es el poder. Sí. Cuando te crees que sos poderoso, Sí. que caes víctima, perdón, de ese poder. Pero ahora quiero saber un poco de esto, que uno puede seguir con esto, cuando empezamos con el poderoso y empezamos a entender o creer que estamos en un establishment que todo es como nosotros creemos y queremos que sea. Y ese es el poder más complejo de salir, porque si no tenés ese poder y no tenés ese manejo del establishment y esa relación casi de Dios como un par, casi como un par, empezás a sentirte que no sos nada. Y es el mayor enemigo. Pero ahora voy a hablar desde otra forma que escribí y hablé de el poder de la renuncia y el poder de retirarse. Creo que no entendieron la gente qué es lo que puse, porque lo puse como pregunta en Face, y acá quiero ser claro. Un poco lo quiero seguir en esto Mahatma Gandhi. Cuando uno puede renunciar, cuando uno puede retirarse, no hay nadie que te pueda manejar. No hay zanahoria que te calce. Es decir, cuando yo soy capaz de decir esto no,
no lo quiero para mí. No es para los demás, para mí. Exacto. Nadie me puede sobornar con nada. Soy insobornable, soy libre. Y es el mayor poder que tiene un ser humano, la posibilidad de libertad. Claro. Y la única manera, para mi criterio, para mi conocimiento, después de tantos años que sigo estudiando, sigo leyendo y sigo pensando, sigo meditando, sigo reflexionando, es el poder de saber retirarme a la lucha sin sentido y retirarme a las apetencias, decir, esto no es para mí. Fijar mis límites, sé lo que puedo y no puedo, mas sin embargo seguir luchando por lo que creo que puedo hacer. Pero si no lo consigo, no sentirme mal, sino buscar la manera de encontrar otra forma de darle valor a lo que tengo o a lo que sé. Y cuanto más estoy dispuesto a renunciar y a retirarme, más capacidad de libertad tengo, porque no hay forma que nadie me soborne. Y la palabra sobornar no quiero decir que por izquierda o por derecha. No hay ninguna zanahoria que sea lo suficientemente importante para mi comida que me dé un valor a mi vida. ¿Cómo estamos con tiempo? Tu ejemplo, perdón que te diga eso, Dale. tu ejemplo justamente es el espacio de reflexión que ha logrado José Pepe Mujica después de un gran expresión a nivel mundial, y que es incluso convocado por muchos políticos para hablar, para ver sus reflexiones. Creo que es interesante eso, descansar desde el poder, retirarse, eso es hermoso. Vos fíjate que Pepe Mujica escribió, el otro día leí un artículo de él, un reportaje que le hicieron, que habla que él sigue siendo anticapitalista, pero se tuvo que no rendir, sino aceptar el capitalismo, porque es un monstruo que no puedo derrotar, no puedo domesticar. Se tuvo que aceptar porque fue que nos dio 40 años más de sobrevida, que nos dio una diferencia. Pero él dice de él mismo que él no entró en el juego capitalismo. Claro. Entonces él le sigue viviendo en su casa, Claro. con su autito, va a hacer las compras a su granja de siempre, él no entra. Claro. Mas, sin embargo, reconoce que el capitalismo contribuyó a un mejor bienestar de vida en cuanto a la sobrevida, pero que su vida no cambió. El tema que es la sobrevida, el tema es que es la droga, el tema... ¿Cuántas cosas podemos hablar de...? Yo estoy perdido con la hora. Déjame lo último, después si querés cortamos. Que tengan en cuenta, incluso nuestra audiencia, que en esto del poder hay un elemento esencial en estos tiempos. Observen la televisión, síganla con detenimiento, sobre todo los programas de opinión, todos los canales. Fíjense en la relación que ya tienen estrecha con las redes sociales. Ya prácticamente es como está esfumado, digamos, la diferencia. La opinión del periodista es la opinión de las redes sociales, es la opinión de cualquiera. Ya no hay casi especialización a veces, ya hay prácticamente a veces hasta un fanatismo, podríamos decir. Eso manéjenlo, porque eso cuando yo digo fanatismo o que hay manipulación. Y lo estoy diciendo de todos los canales, para que no cree que C5N tampoco no, también hay fanatismo. Entonces eso es importante para que estén atentos, porque en todos lados los están manipulando. Y eso es un elemento, yo diría, hasta casi estos tiempos trágico para manejar el poder, pero se maneja desde ahí. Yo dije de C5N por aquí, pero se maneja también Estados Unidos, entre la C5N, la CNN y la Fox. Se maneja igual, se maneja en España, se maneja en Alemania. ¿Sabes lo peor que hay, Víctor? Que la gente que habla, cosa que creo que es honesta, no creo que están mintiendo, no creo que sea el negocio. Lo chupan. Es lo que ellos van creyendo que es la concepción que corresponde. Y no son capaces de hacer un nivel de autocrítica. Exacto. Hoy no se me acuerdo que estamos mirando en televisión noticiero, y dice, pero este tipo no tiene capacidad autocrítica para nada. Ya sé, estamos mirando una serie que le recomiendo en Netflix, que es larga, al principio no entra, se llama Algo en que creer. Es una película danesa, una serie danesa, está muy buena, y van a ver diversas religiones, de luteranos que son los daneses, Sí. los protestantismo, los musulmanes, y las discusiones que hay y las contradicciones, cómo entran en el juego, y lo que no tiene ninguno, sobre todo los líderes religiosos,
que son poderosos, Sí, que son sí. para su pueblo, no tiene capacidad de autocrítica, porque tiene la revelación directa de Dios. Claro, Son embajadores de los dioses y del Olimpo. Saben todo, están claro, Dios a su par. Él está a la par de Dios. En un lugar puede ser el embajador de Dios, pero Dios necesita a él para que transmita claro. su sabiduría. Racionalizan todo lo que realmente es espiritual y ahí está la gran equivocación. Exactamente. Bueno, ¿vos algo más, Víctor? Sí, No, dale. hay mucho más, pero dejemos aquí porque parece que nos pasamos de hora, pero bueno, creo que ha sido interesante. Sí, yo creo, Yo no sé. fundamentalmente le pido a la gente, si me quiere contestar la encuesta, me están ayudando y calculo que le voy a poder devolver algo, no con un saber profundo, sino, como puse también, es la cantidad de contingencia, aristas contradictorias que tiene esta realidad. Y creo que esta experiencia que estamos viviendo de las elecciones es para vivirla como un excelente laboratorio de autoconocimiento de tu propio ser y de tus compañeros, compañeros me refiero a tus no consorcios, tus conciudadanos que estamos viviendo con todos y ver qué nos está pasando y ver cómo la gente discute y ver cómo la gente se pelea y ver tantas cosas y decir, qué tontos que somos, qué tontos que somos. Pero bueno, pero cuando uno puede reconocer que uno es tonto, tal vez pueda dejar de ser tonto. Muy Pero no hay, buena. no hay otra forma de dejar de ser tonto. Primero, reconocer que sos tonto. Mirar el espejo y ver, bueno, Mirar el este espejo. soy yo. Sí, realmente, señor. sí. Bueno, si quiere comunicarse con nosotros, por Face, en este lugar, público o privado, por mail jgerman@fivertel.com.ar y si no, a mi celu, por WhatsApp, ya lo pasé antes, lo paso de vuelta, los aditamentos lo ponen ustedes, 156-382-997. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.